Bien, estamos en el tema 10, el tema de inversiones. Vamos a ver las preguntas que más han caído en la BAU. Bien, veis que el ejercicio que más ha caído desde un punto de vista teórico de este tema 10 es, por ejemplo, el 66. Dice aquí, define el concepto de inversión económica y el de tasa interna de rentabilidad. Bueno, pues, o el 64, define el concepto de inversión y explica las diferencias entre inversión económica y financiera. Es decir, lo que más cae es estos dos conceptos, inversión económica e inversión financiera. Han caído en 6 ocasiones. También ha caído un par de veces, por ejemplo, la idea de payback, ¿vale? Definición y los inconvenientes que puede tener. También ha caído el tema de flujo neto de caja, por ejemplo, lo tenéis ahí en el 63, define el flujo neto de caja de una inversión en un periodo de tiempo. También ha caído, pero en menos ocasiones, por ejemplo, el concepto de amortización, también ha caído el de depreciación, también el de tipos de inversiones en función del tiempo, es decir, creo que esto está en la primera y la segunda página de este tema, inversiones permanentes, inversiones temporales y luego las permanentes veíamos en la página de derecha que había como una quíntuple clasificación. Bien, vamos a ver el último ejercicio así como más teórico que ha caído, que sería el 79. Veis aquí el 79 dice, explique la diferencia entre las inversiones de renovación o mantenimiento y de expansión o crecimiento. Esto lo tenemos en la 185, ¿vale? En esa página de la derecha podemos ver ahí esas diferencias. Clasifica los tipos de inversión en el orden en el que aparecen en el balance de situación. Bueno, pues lógicamente sería el lado izquierdo del balance, con lo cual la parte de arriba tendremos el activo no corriente y luego la parte de abajo el activo corriente. El C dice, defina los métodos de valoración de inversiones estáticos y dinámicos. ¿Os acordáis que el BAN y el TIR son métodos dinámicos? El payback y el flujo neto total serían estáticos. Y dice ahí que definamos esos métodos de selección de proyectos de inversión. Y luego nos dicen el de qué inconvenientes tienen los métodos estáticos de valoración de inversiones. Bueno, pues sobre todo la idea de que no consideran, no tienen en cuenta que el dinero tiene diferente valor como consecuencia del paso del tiempo. Bien, el ejercicio típico práctico de inversiones, pues es eso, es calcular un BAN, calcular un TIR, calcular un payback, ¿vale? Esos tres cálculos los tenéis que tener perfectamente dominados. Os recuerdo que cuando calculemos un TIR, yo creo que es buena idea que sustituyamos ese resultado en tantos por uno en la fórmula inicial para ver si nos da cero o muy, muy próximo a cero. Y de esa manera vamos a estar más seguros de que lo tengamos bien. Y muchas veces te van a preguntar, dice, por ejemplo, el 79 dice, explique si la inversión, bueno, primeramente te dice calcula el BAN, luego dice calcula el TIR, y luego dice en el apartado B, explique si la inversión es aceptable según el criterio BAN. Bueno, pues eso está claro. Si es mayor que cero, si se hace la inversión, si es menor que cero, no se hace la inversión. Y luego en el C dice, explique si la inversión es aceptable según el criterio TIR. Pues esto lo que tenemos que comparar es la R, es decir, la rentabilidad, con la K, ¿vale? Con la tasa de actualización. Si R es mayor que K, sí que se hace la inversión, si es menor, no se hace la inversión. Y con el criterio payback, aquí no lo pregunta, pero a lo mejor te lo pueden preguntar, pues se hacen aquellas inversiones que se recupera el dinero invertido. Si no se recupera el dinero invertido, entonces no se haría. Vale, ese sería el tema 10. Vamos con el tema 11, 11, 12, que es los dos temas de contabilidad. Lógicamente son ejercicios puramente prácticos, pero alguna vez te pregunta algo teórico de este tipo de preguntas de un punto. Por ejemplo, el 10 dice los vehículos son siempre elementos patrimoniales de activo fijo. Dice razone ¿por qué? Dice razone su respuesta aplicando en los siguientes casos. Dice una firma que se dedica a la fabricación de automóviles. Claro, pues evidentemente que en este caso sería activo corriente, ¿vale? Porque fabrica vehículos, estarían en existencias. Una empresa constructora de viviendas, aquí sería activo no corriente inmovilizado material, porque va a tener esos vehículos durante más de un año. Vale, dice aquí el 11 qué información básica proporciona el balance de situación, pues sería la definición de balance que tenemos en la 208. Por ejemplo,
El 12 dice las instalaciones, equipos y productos se van depreciando por el uso y el paso del tiempo. ¿Cómo se preparan las empresas para soportar este deterioro? Pues dotando amortizaciones. ¿Cómo se reflejan contablemente? Bueno, pues en esta parte de este concepto de amortización acumulada del inmovilizado material que va con signo negativo. Bien, tenemos más ejercicios. Bien, el 36, por ejemplo, es interesante porque nos da el tema este de periodo medio de maduración, de FIFO, etcétera, y te dice que si en un contexto de inflación, ¿cuál de los métodos, ahora ya únicamente existen dos, el PMP y el FIFO, cuál de los dos da una mayor valoración o menor valoración de esas existencias que quedan en función de si hay o no hay inflación? ¿Vale? Esto sería a lo mejor más del tema 6, pero bueno, para que veáis que también ha caído. El 37, por ejemplo, nos habla del fondo de maniobra o capital circulante. Es decir, esta definición de fondo de maniobra es una definición clave y os vuelvo a recordar que cuando hagamos un balance calculemos el fondo de maniobra con las dos fórmulas para saber si efectivamente tenemos bien o mal ese balance. Si nos da el mismo resultado, pues, no al 100%, pero en un porcentaje grande, seguramente que tengamos bien el ejercicio. Fondo de maniobra y capital circulante, conceptos sinónimos. El 42, por ejemplo, vuelve a caer el tema este de fondo de maniobra y te dice que lo expliquemos, pues que expliquemos su significado. Si es positivo, quiere decir que la empresa tiene capacidad para hacer frente a las deudas a corto plazo. Si es negativo, no va a tener esa capacidad de hacer frente a las deudas a corto. Bien, ahí tenemos ejercicios de balances. Vamos a la parte como más teórica. ¿Veis, por ejemplo, el 62, inversiones financieras a largo plazo, créditos a empresas? Como es a largo plazo, como es una inversión, es activo. ¿Que es a corto o a largo? Pues si es a largo plazo, pues será activo no corriente. Y dentro del activo no corriente, ¿dónde lo vamos a meter? Bueno, hay una cuenta. Nosotros hemos visto que el activo no corriente está el inmovilizado intangible y el inmovilizado material. Habría como hay más categorías, pero este entraría como una tercera categoría, ¿vale? No incluida ni ni en el intangible ni en el material. Vale, más cosas. Veis ahí, por ejemplo, el 65 que nos dan las fórmulas de los ratios, ¿vale? El ratio de tesorería y el ratio de garantía nos dan las fórmulas. El 66, por ejemplo, nos habla de las cuentas anuales. Dice, ¿qué cuentas anuales deben elaborar las empresas? Bueno, describa qué debe recoger y el objetivo de cada una de ellas, es decir, em, mm, pues eso es lo que aparece recogido en esta página del libro. Y para cada una de las cuentas proporciona un ejemplo de una decisión de la empresa para la cual sea importante contar con una información correspondiente a esa cuenta. Bueno, pues eso lo tenemos explicado también en esta página. Bien, vuelve a caer el tema de los ratios, ¿vale? En este ejercicio 68. Bien. Eh, Vuelve a caer el tema de las cuentas anuales en el 76. Bien. Vale, entonces yo creo que vamos, desde un punto de vista teórico, esto es a lo mejor lo más interesante. Dice, otra vez dice el 84 lo del fondo de maniobra, por eso es tan importante esta definición. Y veis que siempre el ejercicio típico de balance es eso, nos da una serie de cuentas y nos va a decir, en el apartado A calcula el resultado del ejercicio. No, yo creo que lo ideal es primeramente hacer el apartado B, que es elaborar el balance de situación, y una vez que tenemos el balance de situación, poner esa incógnita resultado del ejercicio como interrogación, igualar el activo con el lado derecho del balance y de esa manera calcular esa incógnita. Y luego te suele hacer algún tipo de pregunta relacionada con el fondo de maniobra. Por ejemplo, dice ahí, calcula el fondo de rotación fondo de rotación o maniobra de la empresa, interpreta el resultado. O, por ejemplo, otra pregunta como más teórica, dice, veis ahí en el 94, el A y el B es lo mismo que he explicado antes, y en el C te pregunta algo diferente. Dice, explique cuáles son los criterios que establece el Plan General de Contabilidad para ordenar las masas patrimoniales. Bueno, pues ahí está claro porque el activo se ordena de menor a mayor liquidez, mientras que
el lado derecho del balance se ordenan de menor a mayor exigibilidad. Lo menos exigible es lo no exigible, por eso va en la parte de arriba del balance. Bien, y por último tenemos ahí en este tema 12 que nos habla del periodo medio de maduración, pues aquí es importante que sepamos esas dos definiciones. La de periodo medio, por ejemplo, el 2 define el periodo medio de maduración de una empresa comercial. Pues entonces ahí tenemos que tener en cuenta de que hay una serie de subperiodos que están y otros que no están. Por ejemplo, el de almacenamiento o el de fabricación no estaría, pero sí que habría periodo medio de venta, de cobro y de pago. Igual, por ejemplo, en el 5 dice una panadería o una fábrica de ordenadores. ¿Cuál tendrá normalmente un periodo medio de maduración más largo? Lógicamente, una fábrica de ordenadores, porque una panadería se cobra y se fabrica, se vende y se cobra en el día. Esa definición de periodo medio de maduración es importante. Por ejemplo, en el 9 dice el 10 enumera los subperiodos que integran el periodo medio de maduración y define a dos de ellos. Pues la idea, por ejemplo, del periodo medio de venta, que es el periodo medio de venta, lo que la empresa tarda de media en vender cada unidad física. Ese es el periodo medio de venta. Siempre la palabra clave de cada uno de esos subperiodos es en la palabra media. Es lo que de media tarda la empresa en lo que de media tiene la empresa en las materias primas almacenadas. Ese sería el periodo medio de almacenamiento. Lo que la empresa tarda de media en fabricar ese producto. Ese sería el periodo medio de fabricación. Bien. Y luego, por ejemplo, en el 15 y el 18 son muy parecidos. Vamos a verlos también. Dice, explique cómo afecta el periodo medio de maduración de un fabricante de automóviles los siguientes cambios. Dice, una reducción en el número de averías experimentadas por los robots utilizados en la fábrica. Bueno, pues disminuye el periodo medio de fabricación. Una reducción de la demanda de automóviles debido a una recesión económica. Bueno, pues se va a tardar más en vender, disminuiría o aumentaría en este caso el periodo medio de venta. Un aumento en el porcentaje de clientes que compran los automóviles a plazos, pues entonces aumentaría el periodo medio de cobro. Serían algunos de los ejemplos, ¿vale? Bien, el 18 es muy parecido al que acabamos de decir y bueno, veis por ejemplo el 21 donde pues, siempre es lo mismo, siempre nos da una serie de datos y dicen por ejemplo, el número de días que transcurre hasta que se cobran los clientes, es decir, que calculemos el periodo medio de cobro. Dice el B del 21, el número de días que se tarda en pagar a los proveedores, pues eso sería el periodo medio de pago. El C, el número de días que permanecen las existencias en almacenes, ese sería el periodo medio de almacenamiento. Y lo dice el periodo medio de fabricación y razone su significado. Bueno, pues esa definición que he dicho antes, que es interesante el saberla. Bien, con esto entonces nos quedaría.